Nosotros ya vivimos una pandemia que cambió nuestra forma de percibir el mundo, cambió la forma en la que interpretamos el peligro, cambió la forma en la que reaccionamos ante cualquier amenaza invisible. Y ahora, cada vez que escuchamos una alerta como la del antivirus, no reaccionamos desde cero, reaccionamos desde una memoria emocional que ya fue activada, que ya fue entrenada por el miedo, por la incertidumbre, por la sobreexposición a información y por la sensación constante de vulnerabilidad que dejó una experiencia como el COVID, y aquí es donde entra la neurociencia. Invito a que te quedes en este canal, te suscribas y estés atento a toda la información que tengo para ti. Ahora bien, no se trata solamente de un nuevo virus o de una nueva alerta sanitaria, se trata de entender qué está pasando en nuestro cerebro cuando escuchamos estas noticias, por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos con ansiedad, incluso antes de comprender la magnitud real del riesgo, y por qué muchas veces entramos en un estado de alerta que se mantiene incluso cuando no hay un peligro inmediato. Y es importante que entendamos que nuestro cerebro no está fallando. Nuestro cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para protegernos, anticiparse al peligro, mantenernos vivos, pero el problema no es el mecanismo. El problema es que ese mecanismo fue diseñado para amenazas cortas y no para amenazas prolongadas como una pandemia global, y mucho menos para una exposición constante a información alarmante que se repite una y otra vez en redes sociales, en noticias, en conversaciones y en nuestro propio pensamiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Es que el cerebro entra en un estado que en neurociencia conocemos como hipervigilancia, donde la amígdala, que es la estructura encargada de detectar amenazas, se vuelve más sensible, se activa más rápido y necesita menos estímulo para interpretar algo como peligroso. Y esto tiene sentido si lo vemos desde la evolución, porque un cerebro que detecta el peligro rápidamente tiene más probabilidades de sobrevivir. Pero en el contexto actual esto puede volverse contraproducente, porque empezamos a reaccionar de forma intensa ante estímulos que no necesariamente representan un riesgo inmediato, y ahí es donde aparecen sensaciones como ansiedad, preocupación constante, necesidad de buscar información, miedo anticipatorio, pensamientos catastróficos y una sensación general de que algo malo puede pasar en cualquier momento. Y cuando escuchamos palabras como virus, contagio, alerta, brote, nuestro cerebro no las procesa como información neutral. Las conecta automáticamente con la experiencia previa, con el recuerdo del COVID, con lo que vivimos, con lo que sentimos, con lo que perdimos, y esa conexión no es consciente muchas veces, es automática, es rápida, es emocional, y eso explica por qué a veces reaccionamos antes de pensar, porque la emoción llega primero y la razón llega después, y en ese momento nuestro cuerpo también entra en juego, porque el cerebro no solo piensa, el cerebro también regula el cuerpo, y cuando detecta una amenaza activa el sistema nervioso, liberando cortisol y adrenalina, preparando al organismo para responder, para huir, para protegerse, y ese estado en pequeñas dosis es útil, pero cuando se mantiene en el tiempo se vuelve agotador, porque vivir en alerta constante desgasta, afecta el sueño, afecta la concentración, afecta el estado de ánimo, afecta nuestras relaciones, y poco a poco empezamos a sentirnos saturados mentalmente, y aquí es donde entra otro factor clave que vivimos durante el COVID y que sigue presente, que es la sobrecarga de información, lo que muchos llaman infodemia, y nuestro cerebro no está preparado para procesar grandes volúmenes de información negativa de forma constante. Cada noticia, cada titular, cada vídeo, cada comentario suma y refuerza la sensación de peligro. Y aunque creemos que informarnos nos da control en exceso, puede generar lo contrario. Puede aumentar la ansiedad, puede reforzar el miedo, puede hacernos sentir más vulnerables, porque el cerebro no distingue fácilmente entre una amenaza posible y una amenaza inminente. Y cuando recibe la misma señal repetida una y otra vez, la interpreta como algo urgente, como algo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces entramos en un bucle donde buscamos más información para sentirnos seguros, pero esa misma información nos hace sentir más inseguros. Y así se crea un ciclo difícil de romper, porque el miedo alimenta la búsqueda y la búsqueda alimenta el miedo. Y todo esto se intensifica cuando recordamos que lo que vivimos con el COVID no fue solo un evento sanitario, fue una experiencia emocional colectiva, fue aislamiento, fue incertidumbre, fue pérdida, fue cambio de rutina, miedo constante, y todo eso dejó una huella en nuestro cerebro, lo que en psicología podemos entender como una especie de memoria emocional o incluso un trauma colectivo. Y cuando una experiencia es tan intensa, el cerebro aprende de ella
Aprende a anticiparse, aprende a detectar señales similares, aprende a reaccionar más rápido la próxima vez, y eso es lo que estamos viendo ahora con alertas como la del antivirus. No estamos reaccionando solo a la información actual, estamos reaccionando a lo que ya vivimos, a lo que ya sentimos, a lo que no queremos volver a experimentar, y por eso es tan importante hacer una diferencia clara entre alerta y pánico, porque estar alertas es adaptativo, es necesario, nos permite tomar decisiones informadas, nos permite cuidarnos, nos permite actuar con responsabilidad, pero el pánico es desproporcionado, el pánico nos paraliza, el pánico nos lleva a sobreinterpretar la realidad y a reaccionar desde el miedo y no desde la información, y aquí es donde necesitamos entrenar nuestra mente, porque no podemos controlar que aparezcan nuevas amenazas en el mundo, pero sí podemos aprender a regular cómo respondemos a ellas, y desde la neurociencia sabemos que el cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de cambiar, de adaptarse, de crear nuevas conexiones, y eso significa que aunque nuestro cerebro haya aprendido a reaccionar con miedo, también puede aprender a responder con mayor equilibrio, con mayor regulación, con mayor conciencia. Y eso no ocurre de manera automática. Requiere práctica, requiere intención, requiere pequeñas acciones repetidas en el tiempo, como por ejemplo aprender a limitar el consumo de noticias, elegir fuentes confiables, evitar la sobreexposición, desconectarnos cuando sentimos saturación, volver al presente a través de la respiración del cuerpo del entorno, cuestionar nuestros pensamientos cuando entran en modo catastrófico, preguntarnos si lo que estamos pensando es un hecho o una interpretación, recordar que no todo lo que sentimos refleja la realidad, sino que muchas veces refleja un estado interno activado. Y también es fundamental reconstruir la sensación de seguridad interna, porque después de una experiencia como una pandemia es normal que esa sensación se vea afectada, y recuperar esa estabilidad implica volver a rutinas básicas que el cerebro necesita para sentirse seguro, dormir bien, alimentarse de manera adecuada, mantener horarios, tener espacios de conexión social, moverse físicamente, porque todo eso envía señales al cerebro de que hay orden, de que hay estabilidad, de que hay control, y poco a poco eso ayuda a bajar la activación del sistema de alerta y a recuperar el equilibrio emocional. Y aquí es importante que entendamos algo muy claro. No se trata de ignorar la realidad, no se trata de negar que existen riesgos, no se trata de desconectarnos completamente de la información. Se trata de encontrar un punto medio donde podamos estar informados sin estar sobrepasados, donde podamos cuidarnos sin vivir con miedo, donde podamos reconocer una alerta sin convertirla en una amenaza constante en nuestra mente. Y eso es un aprendizaje, porque después de lo que vivimos es normal que el cerebro tienda a irse al extremo, es normal que quiera protegernos de más, es normal que reaccione con intensidad, pero así como aprendió eso, también puede desaprenderlo, también puede recalibrarse, también puede encontrar nuevas formas de interpretar y responder a lo que ocurre. Y ese es el verdadero proceso de sobrevivir a una pandemia. No solo fue resistir el momento, no solo fue adaptarnos a las circunstancias, también es aprender a reconstruir nuestra mente después de esa experiencia, aprender a vivir sin estar en alerta constante, aprender a confiar nuevamente en la estabilidad, aprender a diferenciar entre lo que está pasando y lo que nuestra mente cree que puede pasar. Y eso es un trabajo interno, es un proceso que implica conciencia, implica educación, implica práctica y sobre todo implica paciencia, porque no se cambia de un día para otro, pero sí es posible, y cada vez que elegimos informarnos con límites, cada vez que elegimos pausar, cada vez que elegimos cuestionar un pensamiento, cada vez que elegimos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, estamos entrenando nuestro cerebro, estamos enseñándole que no todo es peligro, que no todo requiere una respuesta de alarma, que podemos estar seguros incluso en medio de la incertidumbre. Y eso no significa que el miedo desaparezca completamente, significa que dejamos de ser controlados por él, significa que empezamos a tener una relación diferente con lo que sentimos, y desde ahí podemos tomar decisiones más conscientes, más equilibradas, más alineadas con nuestro bienestar, porque al final sobrevivir a algo como el COVID no solo fue una experiencia física, fue una experiencia mental y emocional, y ahora el reto no es solo enfrentar nuevas alertas, el reto es no quedarnos atrapados en el miedo que dejó la experiencia anterior. El reto es aprender a vivir con información sin vivir con ansiedad. El reto es entender que nuestro cerebro está intentando protegernos, pero que nosotros también podemos enseñarle a hacerlo de una manera más saludable, más consciente, más equilibrada, porque no
Podemos controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí podemos trabajar en cómo respondemos a eso que ocurre. Y ahí es donde está el verdadero poder. Ahí es donde está la diferencia entre vivir en alerta constante o vivir con conciencia, entre reaccionar automáticamente o responder de manera intencional, entre dejarnos llevar por el miedo o aprender a gestionarlo. Y ese es el aprendizaje más importante que podemos sacar de todo esto. Que cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo, que entender cómo funciona nuestro cerebro nos da herramientas para no colapsar, que no estamos condenados a vivir en ansiedad, que podemos reconstruir nuestra estabilidad emocional, incluso después de haber vivido algo tan fuerte, y que cada nueva alerta no tiene que convertirse en una nueva crisis interna. Si aprendemos a gestionarla de manera diferente, si aprendemos a observar antes de reaccionar, si aprendemos a filtrar antes de absorber, si aprendemos a pausar antes de entrar en pánico, porque al final el mundo puede seguir cambiando, pueden aparecer nuevas situaciones, nuevas alertas, nuevas incertidumbres, pero si nosotros desarrollamos una mente más fuerte, más flexible, más consciente, vamos a poder enfrentarlas desde otro lugar, no desde el miedo, sino desde la comprensión. No desde la desesperación, sino desde la regulación. No desde la reacción automática, sino desde la elección consciente. Y eso es lo que realmente significa evolucionar después de una pandemia, no solo sobrevivirla, sino aprender de ella, transformar la experiencia en conocimiento, transformar el miedo en conciencia, transformar la incertidumbre en capacidad de adaptación y desde ahí seguir adelante, no como si nada hubiera pasado, sino entendiendo que lo que pasó nos cambió, pero que ese cambio también puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para construir una relación más sana con nuestra mente, con nuestras emociones y con la forma en la que enfrentamos la realidad.